examen universal de China. Y ese fue el motivo que convocó al colectivo de inversiones, Derechos Humanos y Ambiente, CICTA, y a otras 15 organizaciones en colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos a presentar un informe alternativo para que sea tomado en cuenta dentro de la evaluación. Ahora, las recomendaciones que hicieron el colectivo son estas dos. Pidieron que China incorporara los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias políticas, planes y proyectos de inversión fuera de China, y que China ratifique el convenio 169 de la OIT y que no condujera proyectos en territorios donde habría pueblos indígenas en aislamiento. Interesantemente, especialmente la primera recomendación fue recogida. Más que ningún otro país, China ha promulgado una cantidad de reglamentos para sus inversiones en el extranjero. Estos son bastante nuevos, igualmente están todavía en el papel, no se están implementando, pero son compromisos importantes. Esta historia no se terminó con las recomendaciones que China ha aceptado desde Ecuador, desde Perú y otros países de enmarcar sus inversiones en un marco de derechos humanos, sino que tiene que reportar un examen de medio término en 2 años. El examen de medio término no es obligatorio, pero es fuertemente aconsejado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, es una oportunidad también para la sociedad civil de presentar un informe alternativo y para usar el sistema de Naciones Unidas para seguir insistiendo en la implementación de las recomendaciones. La amplitud y profundidad de las violaciones de derechos humanos constatadas en estos proyectos de inversión y explotación extractiva chinos en América Latina evidencian que estamos frente a una difícil problemática en el campo de los derechos humanos y que la respuesta a esa problemática no puede encontrarse en otra parte que no sea en el marco de las obligaciones de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esta Carta Internacional tiene como principales referencias la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y los 2 pactos internacionales de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales de 1966. Estas obligaciones se imponen a los estados que voluntariamente ratifican estos tratados, que también se proyectan extraterritorialmente en otro tipo de situaciones en las que estos estados tengan algún tipo de influencia. Es en 2014 con la visita de Xi Jinping a nuestro país y en un contexto donde Argentina se caracteriza por una crisis económica de dificultad de acceso a los mercados tradicionales de financiamiento, con la crisis de los holdouts. Y en este contexto se firman más de 18 acuerdos sectoriales. En este mismo paquete de firmas de acuerdos se firma el acuerdo por las represas en el río Santa Cruz, las represas Condor Cliff y Barrancosa. Este proyecto, como bien decía, va a afectar a los glaciares, va a extinguir especies y más allá de eso nos hemos encontrado que también va a afectar, al río, afecta a la cosmovisión de 13 comunidades tehuelches, mapuches, que consideran en su cosmovisión al río como un sitio sagrado, además de afectar valores culturales de estas comunidades. En mayo de 2017 se realiza un mecanismo de diálogo entre Argentina y China, donde uno va a poder acceder a las actas de ese mecanismo. Se evidencia claramente que la parte china exige firmemente a la parte argentina en avanzar con este proceso de audiencia pública para que la obra pueda comenzar de una vez por todas. Y nosotros, una vez terminado este proceso, nos sentimos un poco desamparados, por decirlo de alguna forma, porque ni la justicia nos estaba escuchando nuestro reclamo. En el EPU, donde estamos justamente exigiendo o remarcando la violación a los derechos de las comunidades que no han sido consultadas de manera previa, libre e informada, es decir, la obra está continuando en este momento y las comunidades recién están empezando a tener
mesas de diálogo con la empresa. Por su parte también hay violación a los derechos de acceso al agua, al acceso a la salud, y además se está produciendo la violación a un derecho a un ambiente sano. Para nosotros este es un proyecto que implica generar energía a cualquier costo, netamente hipotecando sitios sagrados, valores culturales y obviamente nuestros recursos naturales para sostener una relación asimétrica que se está teniendo en estos momentos con China. En los últimos años, para casi todos nuestros estados, gobiernos, élites económicas, se ha hecho muy importante mirar a China como el gran mercado, el vasto mercado, el nuevo mercado al que apostar todo. 80% de los programas de inversión pública del Estado estuvo concentrado en los sectores de infraestructura de exportación, hidrocarburos, minería o hidroeléctrica. Las decisiones de nuestro Estado en el marco de los derechos humanos, estas decisiones han conllevado cosas inéditas en nuestra historia, que los actores más grandes, más poderosos hoy día del mundo global, la Compañía Nacional de Petróleo de China es uno de los actores globales más importantes en el mundo petrolero, se haya enfrentado a los actores más débiles, más vulnerables de nuestros países, como son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entonces, ver semejante asimetría de poder genera para las organizaciones de la sociedad civil, ya sea de derechos humanos, de defensa de la naturaleza, de pueblos indígenas, lo que sea, representa los desafíos más grandes. Ciertamente hay que mirar a nuestros países, hay que mirar lo que está pasando con nuestras instituciones, con la crisis gravísimas de institucionalidad que estamos teniendo. Tenemos un gran desafío de exigir el cumplimiento de compromisos. Si bien es complejo criticar a China porque tiene implicaciones geopolíticas frente a una región que está necesitada de financiamiento, para nosotros es primordial atender una preocupación fundamental que es esta sistemática violación de derechos humanos. Y peor aún con un actor que no se sienta a hablar con sociedad civil. China no dialoga con comunidades, China no dialoga con organizaciones de derechos humanos, por lo tanto tenemos cerradas esas puertas. Lo que sí quiero llamar y motivar a la acción en este sentido, porque realmente ahora tenemos elementos, tenemos herramientas para poder aterrizar mecanismos de debida diligencia donde podamos exigir efectivamente no solamente la mitigación de los impactos de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, sino también la reparación integral de estos derechos que en los 18 proyectos que ahora están siendo documentados han sido evidenciados. Para ahora, el desafío es lo que nos queda por delante. Ya hicimos que China escuche nuestra voz, ahora vamos a hacer que China cumpla. Y como dice Sofía, de lo que se trata ahora es, te comprometiste, entonces cumple. Yo creo que de eso se trata. Y ahí hay que aprovechar el hecho de que a China no le interesa tener una mala imagen internacional. Y creemos que esa es una manera de exigirle respeto de derechos, garantía de derechos. Creemos que por ahí hay un camino. En ese momento, en Las Bambas, está sucediendo una cosa que nosotros la habíamos planteado desde hace bastante tiempo. Tenemos un problema que ha saltado nuevamente por los aires, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la carretera de transporte minero. La carretera, ¿a quién pertenece? La carretera termina siendo del Estado, pero el Estado no compra la tierra y hace saneamiento físico legal, tampoco es propia la tierra, y ahorita esa carretera es del Estado, pero nadie hace nada y está en propiedad privada. ¿Cuál es el problema? Que eso está pasando en todas las comunidades del corredor minero. Eso mismo está sucediendo en 72 comunidades entre Apurímac hasta Arequipa. 52 centros poblados. Se requiere que la respuesta no sea una respuesta represiva. Se requiere que la respuesta sea una respuesta dialogada. Se requiere, ¿no es cierto?, que se reconozca que se han cometido errores y que se traten de subsanar.